Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Gumba. Estamos en nuestro podcast 240. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y me acompaña César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. el día de hoy. Tenemos un podcast de Bitácora. Quiere decir que vamos a hablarles en la primera parte de las reseñas que tenemos escritas en nuestra página web y luego vamos a hablar de otro tema en la segunda mitad. Nos vamos a quedar escuchando Minecart Madness de la banda sonora de Donkey Kong Country. El podcast de Crónicas Gumba lo encuentran en el reproductor de podcast que ustedes tengan, Deezer, Spotify, iVoox, y la idea es que nos puedan dejar un comentario, estrellitas, cualquier tipo de interacción nos sirve muchísimo para que más personas nos escuchen. Como les comentaba, vamos a empezar hablando de juegos que tenemos como reseñas escritas en nuestra página web www.cronicasgumba.com. Allí también pueden escuchar los podcasts si no tienen un reproductor que sigan. En el podcast de Bitácora anterior hablamos al final de un juego de Super Nintendo, X-Men Mutant Apocalypse. Y vamos a empezar con un juego de Game Boy en esta ocasión, Shantae. Cuéntanos un poquito, César, este juego. Este juego Shantae fue un título que se lanzó para Game Boy Color por allá en el 2002, publicado por Capcom, pero desarrollado por un conocido aquí de la casa que es WayForward Technologies. Es una empresa que tiene tanto proyectos propios como hace trabajos por encargo de diferentes empresas. Se especializan en la animación 2D, tienen experiencia en múltiples plataformas. Y este juego es uno de esos de fabricación propia, un proyecto que les venía sonando desde hace muchos años. Tenían una idea original, luego la empezaron a pulir, terminaron un desarrollo también de un juego sobre Game Boy Color y decidieron, bueno, ahora sí, esta es nuestra oportunidad. Se fueron a buscar una empresa que les publicara y las empresas les empezaron a decir, no, ¿saben qué? Es que eso se suena muy ambicioso, el Game Boy Color de pronto no les mueve las unidades y esto suena como costoso producir ese cartucho, etcétera, etcétera. Y así estuvieron un buen tiempo mientras adelantaban el desarrollo hasta que se encontraron alguien en Capcom que les dijo, bueno, sí, está bien, nosotros lo publicamos, pero tengan en cuenta que esto es un juego que va a salir en un momento en que ya la sucesora de la Game Boy Color está en el mercado. La Game Boy Advance salió a mediados del 2001 en América. Entonces, pues hay que ser cuidadosos con eso, etcétera, etcétera. La gente de WayForward Technologies entregó el producto final, les pidió que lo publicaran y Capcom dijo, no, pero es que en este momento no nos cuadra mucho por el calendario, por nuestros lanzamientos, démosle un tiempito. Finalmente salió en 2022 y no se produjeron muchos cartuchos porque el juego requería bastante almacenamiento y además de eso una batería interna para guardar el progreso del jugador. Entonces no se produjeron muchas unidades, igual se agotó. Dicen las malas lenguas que se produjeron solamente 25,000 unidades, que era bastante poco, pero bueno, salió el juego al mercado y a la gente le gustó bastante. Es un juego de acción, de plataformas en los que controlamos a Shantae, que es una heroína que es medio genio y que utiliza su cabello para atacar. Nosotros ya previamente habíamos hablado en podcast acerca de este personaje y de otro de sus juegos. Esta es su primera entrega. Le sacaron muchísimo provecho a la consola. El juego tiene ciclo de día y de noche, tiene laberintos, tiene poderes, la posibilidad de de transformar al personaje.
Eso sí, se nota el año en el que salió porque es un poquito obtuso, digamos que no hay muchas pistas de qué es lo siguiente que hay que hacer ni para dónde nos debemos a mover esencialmente. Pero es muy muy entretenido, definitivamente es un juego que exprimió las capacidades técnicas de ese Game Boy Color, y adicional a eso, como ellos tuvieron ese tiempo extra desde que entregaron el juego y se publicó, le agregaron algunos elementos de que si ustedes utilizaban este cartucho en el Game Boy Advance, tenía también unas mejoras técnicas adicionales, como unas mejoras en el sonido, en la banda sonora, precisamente por las capacidades mejoradas de la Game Boy Advance. Este fue Shantae. El juego original es absurdamente caro, por lo que les comentaba que se produjeron muy poquitas unidades. Se volvió un título de culto y muy apetecido por los coleccionistas. Estamos hablando de precios ridículos. Afortunadamente, Capcom le devolvió los derechos del juego a WayForward Technologies y ellos lo han vuelto a lanzar en nuevas plataformas. De hecho, está en PlayStation 4, en PlayStation 5, en Nintendo Switch, en un montón de plataformas nuevas de forma digital. Y ellos están trabajando muy de la mano con Limited Road Games y produjeron juegos nuevos, incluso cartuchos de Game Boy Color, para que las personas que lo trataran de conseguir para esa consola original también tuvieran la oportunidad. Entonces el juego está en múltiples plataformas y es un juego de verdad bastante entretenido, bastante ambicioso para ser portátil, y los invitamos a que se pasen por la página y lean nuestra reseña. Y ese fue entonces Shantae, un juego de Game Boy Color, salió en el 2002. Yo me voy 10 añitos antes, 1992, y tuve una etapa hace poquito de voy a jugar muchos juegos de Kunio-kun porque me encontré con una compilación de varios de esos títulos. Para quienes no lo sepan, Kunio-kun es fue una franquicia de una compañía que yo creo que hasta nos da para una muertoteca. Tecnos hacía o sacó un personaje que se llama Kunio, o sea, por eso de ahí Kunio-kun, que hizo un beat'em up mezclado con RPG y donde él defendía su escuela de otras escuelas rivales, muy parecido a los juegos de Doble Dragón, que también son de Tecnos, pero con temas de RPG. Y ese diseño de esos personajes lo utilizó en un montón de juegos adicionales. Hay juegos de deportes, de fútbol, de voleibol. Recientemente su licencia pues la compró Arc System Works. Están renovando la serie Kunio-kun. Entonces sacaron unos juegos que son en el Japón feudal pero también son beat'em up, bueno, muchas cosas. Toda esta carreta es para contarles que en el 1992 sacaron un juego de retos deportivos que se llamó en América Crash and the Boys Street Challenge. Y es como un juego de las Olimpiadas. Ha habido muchos juegos de Olimpiadas, entonces atletismo, que es presionando un botón o vallas. Track and Field, por ejemplo. Ajá, y correcto. Summer Games y cosas por el estilo. Pero digamos que el sello de Kunio-kun es que le meten como humor a su serie, pero un humor como muy por ejemplo, en este caso, un señor millonario, dueño prácticamente de la ciudad, puso a su hijo a competir en las Olimpiadas entre colegios y perdió. Entonces resulta que lo va a desheredar. Entonces el muchacho decidió contratar un poco de maleantes para volver a retar a las otras escuelas. Y las pruebas son pues lo más ridículo del mundo. Hay una que es hacer carreras de obstáculos, pero en la cima de unos edificios. Entonces hay unos monociclos o hay unas de estas cuerdas en las que se amarran para pasar de un lado al otro. Hay un reto de natación que es natación infinita y es ahogarse unos con los otros y el que sobreviva es el que gana. Ese tipo de competencias como un poquito traídas de los cabellos. El tema es que jugablemente puede llegar a ser un poquito obtuso, porque son de mucho machacar botones. Estamos hablando de la NES, aunque ya al final de la vida también de esa consola ya había salido la Super Nintendo.
saca o exprime muy bien también la consola técnicamente, hay gráficas bastante llamativas, pero jugablemente sí puede llegar a ser un poquito complicado, sobre todo si juegas solo porque la computadora tiende a hacerte trampa. Este tenía opción incluso de poner un multitap para que hasta 4 jugadores pudieran jugar en algún momento, pero pues normalmente eran 2. Afortunadamente actualmente se puede probar sin mucho costo en la consola virtual de Nintendo Switch y hay unas compilaciones que están en PC y en PlayStation 4 y Switch en donde viene junto con otros juegos de la serie Kunio-kun viene este también. A mí me hace muy divertido, pero porque en su momento yo lo jugué con amigos, entonces pues nos hacíamos trampa los dos porque este juego permite para los retos comprar ítems. Entonces en algún momento la carrera de obstáculos me permite hacer una patada giratoria o lanzarle rocas al contrario, cosas así bien lo más ilegal posible. Entonces era pues divertido, además que los personajes tienen animaciones bastante chistosas cuando uno los golpea y se caen y se les saltan los ojos y todo. Entonces me parece divertido de ver, pero de pronto no es tan fácil de recomendar, es más como para una prueba y si tienes alguien con quien jugarlo, ahí está divertido el Crash and the Boys Street Challenge. Y es muy importante si van a buscar algo sobre este juego que le pongan esa coletilla, porque justo por esa época también Crash and the Boys era el nombre de ¿cómo se llamaba Dios mío, una banda virtual de los 8X, de los 7X, Scott Pilgrim. Scott Pilgrim tenía alguna fama por este tiempo. No, al revés. Scott Pilgrim sacó el nombre de Crash and the Boys, no, sí, del juego. Correcto. Pero si ustedes buscan en este momento Crash and the Boys, siempre les va a aparecer de primero información relacionada con Scott Pilgrim, porque este juego se hizo mucho más oscuro después. Y hay un dato curioso también con el nombre, y es que Tecnos estaba tratando de volver a lanzar la franquicia en América, y la idea era que iban a lanzar ese Crash and the Boys y 2 puntos y le iban a colocar un subtítulo nuevo a cada uno de los juegos, porque ellos habían lanzado River City Ransom, que es también de la saga de Kunio-kun, Nintendo World Cup, que también es de la saga de Kunio-kun, pero a ninguno de esos se llamaba aquí Kunio-kun. Entonces ellos dijeron, no, le vamos a poner Crash and the Boys y después le ponemos 2 puntos algo. Y este fue el único juego que lanzaron dentro de esa familia de juegos. La carátula americana es horrible porque digamos que en las versiones de Famicom son pues los dibujitos muy anime, con la cabeza bien grandota pero muy expresivos, y cuando lo trajeron a América pues trataron de replicar esas proporciones y la carátula pues en general no se ve muy bien. Nos pasamos a un juego que reseñó un colaborador, un invitado, Harbison Maldonado. Nos hizo el favor de expresar unas palabras acerca de un título de PC originalmente, un título independiente desarrollado, entiendo que por una, máximo 2 personas, sobre un sistema que es RPG Maker, pero que no tiene mucho de RPG, que se llama To the Moon. Este es uno de esos juegos que se hicieron de culto, salió por allá en el 2011 y poco a poco, con el boca a boca, empezó a ganar reconocimiento porque tiene una historia bastante profunda. Se mete con To the Moon tiene algo que ver con que uno de los personajes que está allí está en los últimos días de su vida, bueno, está por allí ya al final, y su gran sueño era ir a la luna. Entonces entran aquí unas personas que pueden de alguna manera influenciar sus recuerdos o sus pensamientos, y exploramos la vida de una y no solo de una persona, una interacción. Aquí hay bastantes temas internos a través de una narrativa muy bien llevada, que al principio nos marca un poquito como un enigma de qué pasó aquí, cómo se desarrollan las relaciones entre una persona y otra, pero que luego se va uniendo muy bien y se hace bastante profunda y emocional. Es una historia, digamos, que como juego es más
Hay algunos retos, hay algunos temas de jugabilidad, de movernos, encontrar, resolver algunos acertijos sencillos, pero lo que es realmente importante es esa trama que llega a hacerse profunda, íntima, bastante importante o bastante cercana. Entonces, por eso se hizo famoso. Cuando ustedes lo buscan o buscan reseñas por allí, la mayoría de sitios evitan contar precisamente de qué trata la historia porque si no se pierde mucho de la gracia de experimentarlo. Pero quienes lo juegan, y de hecho si ustedes van y buscan en los agregadores las notas de este juego, van a encontrar unas notas altísimas. Y a primera vista, pues es difícil entenderlo por lo que decía César. Esto es RPG Maker, para quienes no sepan, es una plantilla súper sencilla que por cuadritos te permite ir haciendo el juego, el fondo, los personajes son pequeñitos. Inspirados como en los juegos de rol tipo Final Fantasy 4 o Final Fantasy 6 de Super Nintendo, de ese Así es. estilo Ujú. visual y ese tipo pues con, digamos que con algunas mejoras porque pues ya no estamos con las limitaciones de técnicas de esas plataformas, pero ese mismo estilo de personajes, normalmente chivis, que tienen en un ambiente, que tienen movimientos, que te mueven solamente en cuatro direcciones, cosas por el estilo. Ujú. El tema es que aprovecharon ese pixel art y lo complementaron con una historia magistral, con una muy buena banda sonora para traernos una aventura que tampoco es muy larga. Esa es otra ventaja de este título, que lo pueden terminar relativamente rápido. Entonces los invitamos a leer la reseña porque Harvey lo puso como un juego indispensable y yo coincido, yo también tuve oportunidad de jugarlo y es una de esas historias que se queda con uno mucho tiempo después. Harvey, de hecho, esas eran unas reflexiones que hacía. Él decía, yo este lo jugué hace mucho tiempo y cuando me puse a escribirlo me decía, lo recordé inmediatamente. Es uno de esos historias que se quedan con la persona. Listo. El siguiente juego, bueno, mencionar que pues efectivamente inicialmente ese juego salió para PC por allá en el 2011, pero curiosamente tiene versiones para Nintendo Switch en el 2020 y se acaba de publicar una para PlayStation 5 y Xbox Series en octubre del 2024. El siguiente juego me corresponde a mí, es un título de acción, específicamente de disparos en primera persona para la Wii. Es un juego que se llama Conduit 2. Es la secuela de un título que ya habíamos reseñado previamente en la página, que se llama The Conduit, publicado por Sega y desarrollado por una empresa que se llama High Voltage Software. Esta es una empresa que era relativamente es de tamaño pequeño, la verdad no sé si todavía siguen activos, lo último que supe era que ellos hacen bastante sports, y la Wii era una consola que, si bien los controllers eran muy interesantes para utilizar el apuntador para controlar el juego de disparos en primera persona, técnicamente no era muy poderosa. Entonces, estaba una generación atrás comparada con su competencia, que era el Xbox 360 y el PlayStation 3. Y la gente de High Voltage Software dijo, no, a esto se le puede sacar mucho provecho. La máquina, si bien no es tan poderosa como las otras que les mencionamos, sí tiene una cierta capacidad y nadie se ha puesto en la tarea de exprimirla. Ellos hicieron un motor gráfico para poder meter más polígonos, de utilizar algunos efectos especiales que se creían que no eran posibles en la consola, y con base en esas capacidades técnicas desarrollaron The Conduit. Ese ya lo reseñamos previamente, pero uno de los pecados de ese juego era que, si bien era visualmente muy llamativo, el diseño no era como muy entretenido, la historia fallaba aquí y allá, tenía varios problemas, permitía juego en línea, pero también eran opciones muy limitadas. Entonces ellos dijeron, listo, como nos fue bien con el Conduit 1, Sega nos dio el visto bueno, vamos a hacer este Conduit 2, vamos a continuar la historia, vamos a hacer algunos cambios, vamos a hacer ajustes, vamos a mejorar muchas cosas. Y más o menos les funcionó. Y digo más o menos porque, si bien se mejoraron muchos de los puntos que eran débiles en la entrega anterior,
también tuvieron varios problemas. El juego sigue siendo técnicamente muy llamativo desde el punto de vista de la consola para la que fue lanzado. Mejoraron el diseño de las armas, de los personajes, de los enemigos. Mejoraron también la exploración y los mundos. Hay mayor variedad, son un poquito menos lineales los mundos. Pero entonces decidieron cambiarle la personalidad al protagonista, las nuevas voces que utilizaron no me llamaron mucho la atención. El juego en línea, pues si bien tenía bastantes opciones, también se vio rápidamente plagado por hackers y no había muchas cosas que se pudieran hacer, a pesar de que el juego permitía de hecho parcharse. Era súper raro ver eso en la Wii. La música tampoco es de las mejores. Tiene bastantes problemitas y uno de los puntos fuertes era que la personalización del control pues lo hacía bastante llamativo, sobre todo en la primera entrega, pero en este momento en el que se lanzó este juego en el 2011 ya había mucha competencia de parte de otras empresas y ese tema del manejo del control ya no era tan novedoso, entonces también le quitaba algunos puntos. Sigue siendo un juego entretenido, relativamente sencillo de conseguir en la medida de que pues se vendieron suficientes copias a un precio razonable. Entonces EA, eso sí, es casi la única forma de tener acceso al título. Entiendo que se llevó a dispositivos Android, pero no funciona para nada bien. Este juego fue un juego que esos que se nota que fue diseñado pensando en el control de apuntador de la Wii. Y de pronto valdría la pena echarle una mirada, pero solamente si tienen así como un tiempito libre, no es tampoco así ninguna maravilla. Conduit 2 para la Wii 2011. Perfecto, voy a cerrar entonces esta tanda de reseñas escritas con una que es un remake, una reedición. Cuando apenas estábamos empezando con este sitio, y si Nintendo puede hacerlo y cobrar full price, nosotros podemos hacerlo dándolo gratis. El tema es que pues no sabíamos muy bien cómo queríamos organizar la página y hay varias reseñas al principio que eran integración o comentarios, había más artículos, que esos no hemos vuelto a hacer muchos. Y una de las primeras reseñas que hicimos fue la de Donkey Kong Country 2, pero como para mí era muy parecido al primero, entonces integré en una primera reseña esos dos juegos. Y con el tiempo hemos venido variando bastante y me pareció importante como darle su espacio a este primer Donkey Kong Country de la Super Nintendo, que salió en 1994. Prefiero el 2, sin duda, entonces si pueden, devuélvanse también a esas primeras reseñas porque la modificamos un poco y la dejamos más enfocada a Donkey Kong Country 2, esa primera que hicimos, y ya ahora volvimos a escribir una para Donkey Kong Country, el primero. Si nos siguen en redes, vamos a estar más o menos en la época en que estemos publicando este podcast. También vamos a estar compartiendo de nuevo esa reseña de Donkey Kong Country 2 para que vean la versión actualizada también. Para quienes no sepan, Donkey Kong es un personaje de Nintendo, pero de los primeros, de los famosos, salió en arcade incluso antes de salir en 81. consolas. Correcto. Y él era el enemigo, pues estaba ahí arriba, luego sacó algunos juegos, hay unos muy raros como uno de matemáticas de Donkey Kong Country, de Donkey Kong Jr., perdón. Y Donkey Kong Country fue es un reinicio del personaje. Le cambiaron el diseño, lo pasaron puramente a las plataformas porque los otros juegos eran mucho más arcade. Entonces lo que hicieron fue aprovechar la tecnología, digamos que del momento. Silicon Graphics era una compañía que Rare aprovechó como tal una tecnología para pre-renderizar imágenes y hacer juegos como si fuesen en 2D, pero aprovechando modelos tridimensionales sobre los cuales tomaban las imágenes. Donkey Kong Country fue uno de los primeros juegos que hizo eso para la Super Nintendo y fue muy publicitado porque era como la siguiente revolución tecnológica en Nintendo, porque ya venía PlayStation con una tecnología poligonal diferente y que era pues bastante superior a la Super Nintendo. Entonces lo utilizaron como un escaparate técnico
Y eso les dio, pues tanto que mi papá me compró el juego precisamente porque lo vio en algún punto y dijo, no, esto es, mejor dicho, muy Ese fue, llamativo. ese fue uno de los dos juegos que tuve yo en mi Super Nintendo. Yo propios solamente tuve dos juegos para mi Super Nintendo, Super Mario World y Donkey Kong Country, ningún otro. Todo lo demás era alquilado, prestado, intercambiado temporalmente, lo que fuera. Ujú. Y la gracia es que es un juego de plataformas también, pero a diferencia de, por ejemplo, Super Mario World que comenta César, Super Mario World ya tenía como para mí es uno de esos picos de plataformeo en donde ya lo que tuvieron que hacer Nintendo fue empezar a idear, bueno, ya sabemos bien cómo hacer un juego de plataformas, ahora cómo le metemos cosas extrañas, locas, caminos secretos, superpoderes raros, mini jefes, que un jueguito musical por acá o por allá. Entonces ya era como sacarla del estadio con los juegos de plataformas. Donkey Kong Country como juego de plataformas es más, digamos que comedido, más modesto, pero también un poco más difícil. A mí me gustaba mucho que era un plataformeo rápido, exigente en algunos puntos y aparte acompañado por un muy buen aspecto técnico, tanto gráfico como de sonido. La banda sonora de este juego es bastante recordada aún, aunque pues los juegos posteriores, sobre todo el 2 y el Tropical Freeze y el Returns, yo creo que en mi concepto lo hacen mejor. Tiene algunos animales ayudantes, cambia el clima, digamos que juega. Bastantes coleccionables, había que Ujú. buscar las letras y globos y bueno, hay un montón de trucos y escondites. Yo me acuerdo que sacar es para el 101% de este juego era la locura. Ujú. Así es, sí. Y yo era de los que en su momento tenía el 101 pasándolo en una hora o cosas así, porque lo rejugué tantas veces que ya me sabía de memoria esos niveles. Es muy fácil de conseguir actualmente. Este juego pues está en la Super Nintendo original y como tuvo un tiraje altísimo, entonces pues también se consigue relativamente fácil. Lo consiguen en la mini NES, lo consiguen en el servicio de Nintendo Switch Online. Hay un remake, un port para Game Boy Advance, pero no lo aprecia mucho la gente, pues porque como la pantalla era tan pequeñita, tuvieron que hacer ahí algún juego con las proporciones y aparte el sonido, sobre todo se vio afectado y es algo que le alababan mucho al juego de Super Nintendo. Entonces lo consiguen fácilmente y es un testigo pues de una época en donde Nintendo todavía era como de las compañías que buscaba el top en tecnología en algún momento. Y con esto cerramos entonces nuestro resumen de reseñas escritas. De verdad, los invitamos a que se pasen por nuestra página web www.cronicasgumbo.com. Nos visiten, busquen su juego favorito, busquen un juego que les gustaría tener la reseña, nos dicen si lo encontraron o nos avisan también si no lo encontraron y nos dejan la recomendación para que lo tengamos en cuenta para una futura publicación. Como esto es un episodio de Bitácora, entonces los vamos a dejar escuchando una canción. Víctor, ¿sabemos qué canción? Sí, nos vamos a quedar escuchando Moo Moo Meadows de la banda sonora de Mario Kart 8 Deluxe. Porque vamos a hablar acerca de juegos para jugar con los pequeñines de la casa. Bien, cuando estábamos conversando con César, bueno, ¿y de qué hablamos? Encontramos que nosotros estamos en una situación particular muy parecida. Tenemos niños que ya juegan con nosotros y es importante pues también poder compartir pues no los vamos a poner a jugar Doom en este momento, o juegos que de pronto sean muy complejos para ellos, y nos encontramos que no solo aplica con nuestros niños que han estado digamos que muy expuestos a videojuegos y de alguna manera tienen muchísima más pericia que algunos adultos. Entonces esto aplica no solo para los más pequeños de la casa, también aplica para cómo jugar con personas que de pronto no hayan tenido mucho contacto con videojuegos.
y también está muy enfocado a buscar ese juego en común, ese juego cooperativo. Que estemos acompañados jugando algo con alguien que de pronto no tenga la misma experiencia que nosotros, y nos salieron bastantes opciones. Por eso, digamos que para mí era muy sencillo. Aquí en la casa, digamos que la Nintendo Switch es la consola de cabecera, entonces era muy fácil recomendar varios juegos de esos. Yo particularmente me di a la tarea de traer 3 juegos que, si bien pues el primero sí es de Nintendo Switch, los otros 2 busqué que fueran o estuviesen en más consolas, y ya al final sí les nombro algunos, les hago ya un resumen muy rápido de algunos juegos de Nintendo que me parece que son ideales, sobre todo para los más pequeños. Sí, no en vano los Video Game Awards tienen por allá una categoría que se llama juego familiar y usted Ujú. ve las nominaciones y son 5 juegos de Nintendo Switch. Casi siempre, sí. Que los gane es otra cosa, pero sí, a veces dicen el premio de Nintendo. Entonces voy a empezar aquí como normalmente hacemos. Vamos a ir nombrando cada uno un juego, por qué lo traemos, qué nos parece que aplica para la temática del día de hoy y cómo les recomendamos abordarlo. El primero, y pues ya escuchaban de la banda sonora, Mario Kart 8 Deluxe. Nosotros lo teníamos, pues este es un juego que tiene ya muchos años porque salió originalmente para Wii U, pero tiene su coletilla Deluxe en la versión que salió en Nintendo Switch, y de esa hablamos en el podcast 98 en la primera parte. Es un juego de carreras, arcade, pero ¿por qué me atrevo a recomendarlo? Porque a veces los juegos de carrera son intimidantes para muchas personas. Porque en Mario Kart 8 agregaron una opción en donde se le puede poner una ayuda al conductor. Entonces tú puedes jugarlo normalmente haciendo mini turbos, cambiando las partes para obtener el mejor rendimiento en las curvas, con la aleatoriedad de los premios, que pues eso siempre va a pasar. Pero aparte aquí le puedes poner una ayuda para que el movimiento del vehículo sea automático. ¿Cómo sucede en los juegos de celular? Muchas personas pues sí se acercan a estos juegos en celular y el carro se mueve, cuando es un juego de conducción se mueve automáticamente. Tú puedes activar una opción aquí y es muy fácil, es decir, no es que te toque entrar a algún menú especial, no, desde el principio te dicen, ¿quieres que el auto vaya automáticamente, acelere automáticamente? Presiona aquí este botón y va. Me ha pasado que he visto jugadores que no sabían que eso lo habían elegido al principio y se enfrentaban con el juego y decían, no, pero esperen, ¿por qué yo no estoy controlando bien? Y era porque habían activado eso sin querer. Ujú. Y tiene una ventaja, y es que pones pausa y ahí ves que tienes activado y lo puedes cambiar al vuelo. O sea, eso también es muy amigable. Y la otra opción es que tiene también un asistente de conducción. Entonces aquí hay también muchas pistas que tienen abismos a los lados y que te hacen perder tiempo, pero si le pones esa opción y es muy fácil de ver porque en el auto se ve como si fuese una antenita de un auto a control remoto, y él marca las curvas, es decir, el jugador está marcando o jugando como tal, pero si ya está a punto de salir, se activa la antenita y él trata como de ajustarle la línea para que no se salga de la pista y no pierda tanto tiempo. Mi hijo empezó así. Conduciendo con esa opción. Mi esposa, por ejemplo, ella cuando jugamos Mario Kart, ella pone esa opción y con eso digamos que se divierte porque no vive en el abismo. Tiene algunas, digamos que ventajas el que no utiliza esas ayudas. Puede ir más rápido, puede marcar las curvas en la línea óptima, puede tener mayor velocidad, mini turbos, cosas así, pero hace que sean competitivas las otras personas. Ya mi hijo pues lo puede hacer sin esas ayudas, pero me parece que son como esas rueditas de la bicicleta que le permite disfrutar el juego mientras aprende a manejar. Además, Mario Kart 8 tiene, como tiene tantos personajes ahora, carritos, más de 40, no sé cuántas, 96 pistas en total, bueno, tiene mucha variedad y tiene unos modos eh, que no son solo las carreras, sino también de batalla, obtener soles. A mi hijo, por ejemplo, este le encanta y cuando vienen algunos amigos juegan mucho ese de perseguir al sol, de policías y ladrones. Hay varios modos ahí, si quieren vayan al podcast al 98 primera parte, allá hablamos muy en profundidad y es un juego muy divertido para compartir y jugar con otras personas. Muy parecido a este está el Team Sonic Racing. Me atrevo a recomendar este porque está
directamente diseñado para jugar en equipos. En este caso son equipos de 3 en el de Team Sonic Racing. Y los 3 van marcando puntos y según los puntos que hagan pues van avanzando, aunque en la conducción sí es un poquito menos amigable. Entonces este es el primer juego para compartir con personas que de pronto no tengan como mucha habilidad o no estén muy metidos en este mundillo. Mario Kart 8 Deluxe. Mencionar ahí que es un buen ejercicio para el desarrollo de la frustración, porque estos juegos que son amigables con el jugador, pero también tienen ese modo competitivo, tiene el tema de que a veces hasta destruyen amistades, pero es también una forma importante para enseñarle a los pequeños que perder no es malo. Lo importante es divertirse dentro del juego. Víctor, voy yo entonces también con un juego que curiosamente también reseñamos en el podcast número 98, pero en este caso la tercera parte. Un juego que incluso se ganó el título del mejor videojuego en los Video Game Awards del año correspondiente, el 2021. Les estoy hablando de It Takes Two, que se lanzó por allá en marzo del 2021 para PC, PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series. Y también entiendo que tiene una versión que se puede jugar para Nintendo Switch. No sé muy bien cómo funciona esa versión porque salió un tiempo después. Y es un juego de acción y aventuras para 2 jugadores desarrollado por un estudio que se llama Hazelight Studios y publicado por Electronic Arts bajo esa línea de los juegos originals. Este es un juego que es difícil de clasificar porque en su centro es como un juego de plataformas, pero tiene muchísimas mecánicas que lo que hace es que nos permite, a través de la colaboración entre los 2 personajes, a progresar dentro de los niveles. Entonces hay partes en las que a un personaje le dan un imán de un rojo y al otro le dan un imán azul. Entonces tienen que utilizar las habilidades de esos 2 imanes que se atraen entre ellos para ir progresando dentro del mundo. Uno le dan como un disparador de una cera y al otro le dan una forma de encender esa cera. Entonces también hay que buscar dónde utilizar esa combinación de habilidades para poder que los 2 progresen. Y así digamos que le encuentran bastantes cosas dentro del juego, y además también el juego a cada rato como que cambia de género de repente. Entonces hay momentos en los que estamos en una carrera y de repente ahora estamos con un juego de peleas y ahora volvieron y nos cambiaron las herramientas, entonces hay que hacer otras cosas. Entonces ahí tienen muchísima variedad. De pronto el único punto aquí que vale la pena mencionar es que la historia, como se concentra en una pareja de adultos que se están pasando a través de un divorcio, entonces tocan algunos de estos temas que uno podría decir que es difícil manejar con algunos niños, pero el resto, mecánicamente, el juego sí es muy entretenido, muy recomendado, 100% cooperativo. Los 2 tienen que apoyarse para salir adelante. Yo lo jugué con mi hija, en ese momento ella tenía como 7 añitos, y a través de un poquito de handholding, de ayudarla en algunos momentos un poquito complicados, logramos pasarlo entre los 2 sin mayores inconvenientes. Y es muy divertido porque nos permite hacer todos esos cambios de mecánicas y es ayudarnos entre los 2 para salir adelante. Entonces esta es mi primera recomendación. It Takes Two, lo que les digo, está en un montón de plataformas. Salió en el 2021 y es relativamente sencillo de conseguir y es muy buen juego, tanto en los aspectos técnicos como todas estas mecánicas. Es un poquito largo. También se puede jugar en línea si de pronto consiguen a alguien, una persona con la que lo quieran probar, pero el juego en línea es un poquito más complicado y lo ideal es jugarlo ahí en el mismo sofá por el tema de que es un juego relativamente largo. Si lo quieren jugar, él va cambiando a cada rato de géneros, uno nunca se aburre, pero sí hay que buscarle bastantes sesiones. Y yo he visto muchos amigos que han tratado de jugarlo y tratado de terminarlo con otra persona, y si no consiguen a alguien que les pueda
permitir esas sesiones largas o sesiones constantes. Muchas personas lo he visto también que lo abandonan, que se divierten un montón con sus primeros niveles y luego dicen no, ya con la otra persona no me puedo encontrar más tiempo, entonces se les va por los laditos. It Takes Two. Este sí exige tener un poquitico más de práctica, pero también digamos que no es que sea, pues ya lo dice César, con algo de guía se puede avanzar. Yo tengo uno que sí puede llegar a ser un poquito más retador, pero me encontré con que no es tan difícil como yo pensaba jugándolo con gente que de pronto no tenga tanta experiencia, y es Portal 2 en su sección o en su apartado multijugador, porque este tiene pues su historia principal, pero tiene un apartado completo de misiones en donde varios robotcitos pueden cumplir unos retos o unos acertijos para, utilizando portales, cumplir llegar de un sitio a otro, cumplir unas misiones, activar o sortear unos láseres o unos riesgos determinados. Portal 2 es uno de los primeros juegos a los que nosotros evaluamos o le pusimos dentro de esa categoría de juegos indispensables, y por eso también quise traerlo y quise mostrárselo a mucha gente, entre ellos pues a mi hijo también, y resultó que es supremamente entretenido, divertido, es un juego también cooperativo, porque entonces la historia principal eres tú solito tratando de resolver estos acertijos para poder salir de unos cuartos y unos retos o avanzar en la historia. En este segundo no está tan, digamos que podemos ayudarnos desde diferentes perspectivas o diferentes puntos en donde estamos ubicados, tratar de también resolver ese acertijo. Es indispensable que las dos personas estén cooperando para poder avanzar, y me encontré que por lo menos en la primera mitad no exige, digamos, que ese timing preciso, porque se juega en primera persona. Digamos que cada uno de los jugadores va pues en primera persona, activando los portales y cargando lo que tenga que cargar. El ritmo permite que también hagas ese apoyo. Ven aquí, ayúdame aquí, quédate aquí parado. Eso ayuda un montón, que como no es de rápidos reflejos ni de reaccionar inmediatamente contra, sino hay que apuntar hacia allá. Porque muchas personas cuando se enfrentan por primera vez a ese control dual de los dos sticks en el control, de que con uno muevo mi personaje y con el otro muevo la cámara, es de verdad bastante frustrante para algunos jugadores, sobre todo si son jugadores novatos, ya sea porque nunca han tocado un control o porque son todavía niños que están en crecimiento y no están familiarizados con eso. Eso es súper presionante, sobre todo en esos juegos que requieren reflejos rápidos. Aquí no, aquí todavía hay tiempo como para, hey, miren, allá hay que poner, ahora mueve la cámara lentamente hasta allá y allá coloque el otro, y así se van familiarizando con el control. Este juego, digamos que principalmente lo encuentran en PC, pero también hay alguna versión por allí para PlayStation 3 y Xbox 360, aunque digamos que en PC lo consiguen regalado y lo pueden probar muy fácilmente porque no tiene mucha exigencia en cuanto a la máquina para poderlo poner. Yo lo jugué un ratico en PlayStation 3 con mi hija y fue uno de los primeros juegos en primera persona que ella jugó. No avanzamos mucho porque estaba todavía muy pequeñita, pero sí, por lo menos se familiarizó con el esquema de control. Ese es Portal 2, recomendadísimo. Y aquí de una vez echamos la cuña de escuchen el podcast, el 51, segunda parte, ya es uno de los viejitos. Pero no solo escuchen el podcast, sino ojalá puedan probar el juego, bien sea solos o aquí como lo estamos recomendando con otra persona en el apartado, que es una opción aparte del juego principal, pero que lo encuentran ahí al principio, lo pueden activar. Listo. Me voy yo con un representante de un juego de un género que prácticamente todo el género lo podemos recomendar, pero pues yo les voy a hablar de un título en particular que reseñamos por ahí en el podcast 204, como una parte, fue uno de esos podcasts en que cada uno trajo un juego de menor tamaño,
En ese caso yo les hablé de Dawn of the Monsters. Es un juego que está para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox Series y se publicó originalmente el 15 de marzo del 2022. Es un juego de acción tipo beat'em up y por eso digo que prácticamente todo el género del beat'em up se puede recomendar porque son juegos que están mandados a ser para múltiples jugadores, todos trabajando en conjunto para progresar a través del título. En este caso en particular, si recuerdan, yo les hablé, es un juego en el que controlamos monstruos gigantes. Tenemos 4 posibles personajes. Cada uno con unos poderes, unas habilidades, una configuración diferente. Y a medida que vamos terminando los niveles, nos van dando cartas para asignar a esos personajes. De esa manera vamos también mejorando el personaje, pero esas cartas son aleatorias. Entonces, uno puede ir diseñando el personaje de acuerdo a lo que necesite. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue que yo hice mi personaje muy agresivo y al de mi hija lo armé mucho más defensivo, de tal manera que ella podía recuperar vida o le hacían menos daño y cosas por el estilo, y de esa forma ella me podía acompañar dentro de las misiones por más tiempo sin perder vidas o sin que se afectara el tema del progreso. El juego es muy amigable para 2 jugadores, tiene algo de trama, es hasta interesante, es un poquito largo y también tiene la ventaja de que si de pronto el segundo jugador puede estarse quedando un poquito frustrado o con su configuración, yo lo que hice en ese caso fue que jugué un par de misiones, repetí un par de misiones solo para conseguir mejores cartas de tal manera que le pudiera ajustar el personaje a mi hija así como ella lo necesitara o como ella lo prefiriera. Ella terminó jugando cambió como 2 o 3 veces de personaje, cada personaje se siente un poquito diferente hasta que encontró el que más le gustó, y este juego en particular, el Dawn of the Monsters, es mi recomendación para este podcast. Lo escuchan en el 204. O el género en general, los beat'em ups son juegos que estaban en su momento más alto, en su furor a mediados de los 90 en arcade y también en las consolas de mesa, y son juegos que son muy amigables para jugar con otras personas, así sean novatas, sobre todo porque se puede progresar prácticamente presionando 1 o 2 botones, son muy amigables con los jugadores nuevos. Correcto, de este género nosotros tenemos muchas reseñas. Yo me atrevería a recomendar, por ejemplo, el de las Tortugas Ninja, Shredder's Revenge. Es también sencillo, es muy amigable, tiene muchas opciones para ayudar al contrario, que si se cae voy y lo revivo. Entonces, de ese también tenemos un podcast. Hay otros, en el mismo podcast del que hablaba César, de Dawn of the Monsters. Yo hablé de Jitsu Squad. Ese es un poquito más complicado para jugadores novatos porque sí tiene combos un poquito más elaborados, pero también es divertido y nunca me cansaré de recomendar el Streets of Rage 4. Me parece que uno de los mejores juegos del género, y también tiene varias opciones para facilitarle la vida a los jugadores novatos. Entonces el género, como dice César, los beat'em ups se prestan mucho para jugar con alguien que no tenga mucha experiencia y solo machaque botones también sirve. Y voy a terminar entonces yo aquí ya con un juego. No me puedo alejar de tratar de recomendar un género que me gusta mucho, pero que sé que aleja a muchas otras personas. Y en particular voy a hablar de Street Fighter 6. De este hablamos en el podcast 223. ¿Y por qué me atrevo a recomendar un juego de peleas para personas que de pronto no tengan mucha experiencia y poder jugar al tiempo? Pues primero porque este es un juego competitivo que aparte también tiene ahí algún modo que puede hacerse cooperativo, 2 contra la computadora. No es tan divertido, pero funciona bien. Pero digamos que la razón principal para traer en específico Street Fighter 6 es porque agregó un método de control, un modo de control que se denomina moderno dentro del juego y facilita enormemente la ejecución de los movimientos especiales. Entonces, si bien puedes seguir jugando con
la combinación de hacer un movimiento con la palanca y un botón para lanzar cualquier poder. En este modo moderno solamente es un botón o una dirección y un botón y ya tienes un movimiento diferente. Con eso también los movimientos especiales y los ultracombos también tienen un solo botón y con eso se pueden hacer. Y permite que personas que no tengan de pronto la pericia o la ejecución puedan hacer algo dentro del juego. No va a reemplazar, digamos, que la experiencia, porque hay muchos conceptos básicos que se obtienen pues jugando. Sí, por lo menos les permite ser competentes al principio y no frustrarse. Esto pasó por ejemplo con mi hijo. Con mi hijo pues hemos intentado jugar varios juegos de pelea. A él le gusta Smash. Ese pues es más un juego de plataformas y de pelea, pero de plataformas, no tanto un juego clásico. Y cuando llegó a Street Fighter 6 encontró que podía hacer movimientos y poderes especiales similares a Smash con este modo moderno. Ya como que con este ya pudo jugar un poquito más. Entonces por eso me atrevo a recomendarlo, porque vi en él pues una posibilidad de acercarse a un juego o a un género que puede llegar a ser intimidante para jugadores novatos, que con algunas mejoras le da opción. Y además que también digamos que si lo quiere probar solo, hay un modo historia que es bastante largo y es bien sencillo de pasar y recorrer ahí una ciudad para que le gaste algún tiempo y se familiarice con los personajes, con los movimientos, con la trama. Street Fighter 6 me parece que es una buena opción para jugar con alguien que no tenga mucha experiencia. Pues no van a ser, digamos, que los grandes campeones aquí, pero sí por lo menos se van a poder divertir un rato. Listo, estos eran los juegos de los que quería hablar, pero les había comentado que pues hice un esfuerzo de traer cosas que no fueran de Nintendo, pero no quiero dejar de nombrar varios juegos que hemos pasado con mi hijo, que se ha divertido un montón haciéndolos. Unos más sencillos que otros, entonces los voy a nombrar muy rápido. Está Pokémon Let's Go Eevee o Pokémon Let's Go Pikachu, que son las dos versiones de la misma entrega. Aquí puede libremente entrar un segundo jugador y hacer de ayudante, y también hace los combates por turnos y se puede mover por el escenario, recolectar algunas cosas. Es un juego súper fácil de Pokémon. De hecho este fue el que le gustó a mi hijo. A él ya los más nuevos le aburrieron un poquito y no le gustaron tanto. Volví a este. Pikmin 3, pero la versión de Nintendo Switch, el Deluxe, porque permite pasar toda la historia con otra persona. Eso sí, hay que jugar, es muy rápido, son unos 30 minutos hasta que podemos encontrar al segundo capitán allí, y ya cuando se hace eso, ya pueden jugar los dos, repartirse objetivos, jugar al tiempo. A mí este juego le encantó y pues lo pasó completo, acompañado, luego solo, bueno, en fin, bastante recomendado. Luigi's Mansion 3, muy buen juego porque tiene acción, tiene aventuras, mucho carisma. También tiene una limitante, y es que hay que jugar aquí sí ya un poquito más, casi una hora, hasta que podemos llegar al Gomiluigi, se llama en español, que es como una copia de Luigi que puede hacer cosas que normalmente el personaje principal Luigi no puede hacer. Entonces él puede atravesar rejas, él puede pasar sobre pinchos, pero no puede atravesar charcos de agua. Entonces como que también tienen que resolver algunos acertijos que si juegas solo, pues sencillamente cambias entre uno y el otro, pero jugando en cooperativo se pueden ir moviendo y hacer cosas al tiempo. Muy recomendado también. Hay otra versión deluxe que es el Captain Toad. Viene de Wii U, pero le agregaron en Nintendo Switch la opción de que ya jueguen un poquito más los dos personajes y hagan cosas y tengan, digamos, que alguna opción. En Wii U era muy limitado solamente a que lanzara pepitas o cosas así, más bien frustrante. Ya en la versión de Nintendo Switch sí realmente se siente que se está jugando. Y ya por último, el Kirby and the Forgotten Land. El segundo jugador coge a un Waddle Dee, que es un personaje de la serie de Kirby, con una lanza, y también puede pelear y aporta un montón. También entra y sale en cualquier momento. Es súper divertido, juego de plataformas en 3 dimensiones. Más bien sencillo en reto al principio, pero que también a medida que vayan cogiendo experiencia, tiene niveles mucho más complejos, jefes mucho más complicados. Este también lo pasó, mi hijo lo ha pasado cualquier cantidad de veces conmigo, con amigos. Es bastante entretenido para hacer. Nintendo realmente pues tiene como su premio por eso. Listo.
Yo también tengo algunas recomendaciones. Son juegos que no he traído directamente al podcast, pero también he terminado con mi hija. Son también juegos que con los que le hemos dedicado un buen tiempo. Normalmente son más de terminar. Entonces, por ejemplo, está el Cat Quest 2. La segunda entrega de ese juego permite jugar con un gatico y un perrito. Es un juego de acción con un toquecito de RPG bastante entretenido. Está el Untitled Goose Game. Ese juego tiene un modo cooperativo en el que tenemos dos gansos al mismo tiempo tratando de resolver los acertijos del juego, que es completar una serie de misiones para pasar a la siguiente área, molestando a todos los vecinos que existen en el barrio o en el pueblo. Y el otro es un juego que estoy terminando en este momento que me ha gustado bastante, que se llama Nobody Saves the World, que es un juego como de acción en 2D con vista superior, en el que nos podemos transformar en un montón de personajes y cada personaje tiene unas diversas habilidades. Entonces hay un ratón, un fantasma, una sirena, un robot, un monje, un fisiculturista, hay Un burrito. muchísimas, un caballo. Pero sí, hay muchísimas criaturas, y entonces mi hija tiene unos favoritos en los que se las pasa convirtiéndose, y esos son los que ella utiliza, y este papi no me gusta, entonces utilízalo tú. Entonces yo también ya tengo unos que no son necesariamente mis favoritos, pero fueron los que me correspondieron como papá responsable. Entonces esos también son juegos muy entretenidos para múltiples jugadores, que también están en varias plataformas. Listo, con eso entonces damos cierre al podcast 240. Esperamos que les haya gustado estas recomendaciones aquí. Recuerden, son juegos que pueden jugar con otras personas que no tengan tanta experiencia en videojuegos. Nosotros en particular lo hemos hecho mucho con nuestros hijos, que son niños más bien pequeños, y nos hemos divertido con ellos. Entonces, por eso quisimos compartir esta experiencia y ojalá les sirva a ustedes también. Nos despedimos, César, entonces. Sí. De este lado se despide César Rivera. Me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y les habló también Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Los esperamos la semana entrante, donde les vamos a hablar de un juego que parece que puede resucitar la franquicia, y es un título de acción y ritmo.